Tuvimos al parecer problemas con el audio. Vamos a ver si es que Diego lo podemos poner de nuevo. Em, ahora sí, vamos a tratar.
gracias. En el contexto político-social por el que atravesamos actualmente en Chile y en el mundo durante los últimos meses, nos propusimos generar este espacio desde el doctorado como un ciclo de conversatorios que permitieran realzar las voces, las luchas y las prácticas de resistencia que están teniendo sede en este escenario. En aquel sentido, pensamos el doctorado como una plataforma que desde lo interdisciplinario pueda dar cabida a diferentes saberes y praxis políticas que día a día buscan ser opacadas y reducidas por parte de los agentes de poder y deslegitimadas en sus prácticas de construcción de conocimiento por parte de las instituciones formales de educación. En un contexto azotado por una pandemia global, intensificada en sus efectos dramáticos por la responsabilidad y complicidad del Estado y el capital, se vuelve más que nunca urgente y necesario reconectar los sentidos, los afectos y los proyectos, para así habilitar esperanzas abiertas en la revuelta como un hito de resistencia y de subversión. Hoy participamos de este segundo conversatorio en este ciclo online para escuchar, dialogar, conocer y debatir específicamente en torno a las luchas feministas. Queremos visualizar y conectar experiencias, prácticas, más que nunca urgente y ¿va? No sé qué pasó. Un problema técnico. Como les comentaba, queremos visualizar y conectar experiencias, prácticas, voces vinculadas a la acción política para aportar este tejido y encontrar formas de enfrentar y construir en este contexto. Y para esto es que invitamos a las organizaciones y colectivos que hoy en día nos acompañan. La idea es que todos los que estamos participando acá intervengamos con preguntas y experiencias, y en particular vamos a estar moderando Patricia y yo, Constanza. Así que les damos la bienvenida a Yelén, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, a Marcela, de Colectiva Feminista Fisuras, que desde el activismo territorial de la zona de Quillota, en la quinta región, reivindica el derecho al placer y reniega del dolor como un destino inevitable de nuestras cuerpas y de nuestras compañeras. Y Mati, de Red Lesbofeminista de Mujeres, con las amigas y en la casa, que surge en 2016 para enfrentar un problema de mortalidad y salud pública, acompañando desde esa fecha hasta hoy a más de 5.000, a cerca de 5.000 mujeres en situación de aborto a través de talleres y acompañamientos antes de enfrentarse a este proceso. Ahora Patricia va a leer y compartir con ustedes un breve texto para estimular el diálogo, y la idea es que después cada una pueda compartir lo que están trabajando, las resistencias que están articulando en este contexto específico, ojalá más o menos en el mismo orden en que las presentamos. La idea es que nos mantengamos en silencio para así no interrumpir a quien esté conversando, y cuando queramos intervenir nos desmuteamos. Eso. Bueno, hola a todas, a todes. Voy a compartir un pequeño texto que generamos para dar inicio y eso. Hemos gritado, marchado, conversado, pensado, reído. Hemos sufrido por cada muerte, tortura, desaparición, violación y mutilación ocular que hemos recibido como castigo por no querer seguir aceptando un sistema que precariza nuestras vidas en todos los sentidos. Toda la represión de Estado, pero también vivir la posibilidad de la construcción de otro mundo, se alojó en nuestros cuerpos y cuerpas y ya constituye relato y memorias para el porvenir próximo y el lejano. Con esas memorias en nuestros cuerpos, escribimos estas palabras desde el confinamiento. Quédate en casa, la consigna que enmarca las medidas que se supone frenarán la ola de contagios y detendrán la muerte a causa del COVID-19. Quédate en casa, en un país en el que gran parte de la población vive al día o del trabajo informal, y en el que el Estado no es capaz de generar las condiciones materiales mínimas para hacer efectiva la cuarentena. Es una consigna vacía, imposible de llevar a cabo. Quédate en casa, nos repiten una y otra vez. La casa como un lugar dicotómico, refugio y cárcel a la vez.
Para muchas, el lugar de la explotación del teletrabajo y del trabajo doméstico y de cuidados, labores que ya no podemos distribuir, sino que realizamos de manera simultánea y continua. El lugar del hacinamiento, del abuso sexual y de la violencia física. El lugar del hambre, el lugar de la pobreza. Nos repiten una y otra vez que la casa es el refugio, pero nosotras habíamos encontrado el refugio en la revuelta. Sin embargo, el virus existe y mata. Lamentablemente lo sabemos. A varias de nosotras nos ha golpeado de cerca. Quédate en casa si no vas a la cárcel. El despliegue de la militarización, del control a través de la virilidad del soldado, exalta el poder masculino armado que refuerza a punta de fusil una sociedad binaria con roles sociales asignados por géneros y la división sexual del trabajo. Y así vamos sorteando este revoltijo de emociones, donde un día florecen los posibles y al otro la imposibilidad se apodera de todo. Una contradicción aguda que atraviesa el corazón. Para muchas, entonces, la sobrevivencia también va de la mano de no perder el sentido. Esa lucha la vamos dando, tratando de intuir, entender lo que pasa y lo que pasará. ¿Cómo darle sentido a las cosas? ¿Cómo cargamos con nuestros asesinados y asesinadas por el sistema de salud, por el virus y por la represión del Estado? ¿Qué hacemos con la revuelta que todavía sigue en nuestros cuerpos y cuerpas, en nuestro deseo, en nuestro horizonte? Quisimos abrir entonces este espacio para compartir y tejer en conjunto una red de afectos y deseos políticos que alimenten nuestras resistencias cotidianas, desde el trabajo permanente que realiza cada una de sus organizaciones y territorios. Y así entonces nos gustaría empezar una primera ronda de opiniones, de poner en común las experiencias de ustedes, compañeras, con esta primera pregunta general que en el fondo dice que nos cuenten un poquito de cómo son sus organizaciones, a dónde apuntan, cuál es el acento y cómo han existido o accionado políticamente y socialmente en este contexto de revuelta. Entonces, si te parece, Ayelén, si te parece partir con esta primera ronda. Hola a todas, todos. Bueno, yo pertenezco a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile. Nosotros somos una asamblea de estudiantes secundarios que es abierta a cualquier estudiante que quiera participar y que quiera movilizarse, a diferencia de otras organizaciones estudiantiles que es un requerimiento ser parte de un centro de estudiantes o de algún tipo de orgánica en general. Bueno, yo creo que para nosotros igual fue complejo como el meternos en el modo pandemia y encerrarnos en las casas, los que pudieron hacerlo. Fue complejo porque yo creo que las semanas previas a cuando se empezó a dar la orden del confinamiento, fue una semana súper agitada, yo creo que para el pueblo en general, para los estudiantes y para las mujeres. Y bueno, tuvimos nosotros nuestra Asamblea Nacional, donde participaron casi 11 regiones, donde ahí definimos qué iba a deparar como esta semana de marzo, donde la premisa era no volver a clases, de seguir con la lucha, y que en estas condiciones no podíamos volver a las clases. Se venía también el 8 y 9 de marzo, en el cual también participamos como estudiantes secundarias, enfocándonos de los liceos. Fue súper complejo eso, porque el 11 de marzo nosotros habíamos llamado a un tomazo nacional. Y en ese tomazo nacional muchos liceos quedaron ahí tomados cuando ya se dio la orden del confinamiento, entonces teníamos compañeros que seguían en toma cuando ya la gente ya se estaba encerrando en sus casas, entonces fue súper complejo ese momento de decir, uy, ¿ahora qué hacemos? Como que nos pilló igual medio como confuso el qué íbamos a seguir haciendo y lo que no iba a deparar, porque las leyes que se empezaron a implementar hacia el pueblo, para los trabajadores más allá, fue totalmente complejo. ¿Qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a hacer? Si salimos, como decía ahí el texto, te llevan preso. Muchos seguían con sus querellas ahí, incluyéndonos a las dirigencias abiertas, sin ningún tipo de resolución, absolutamente nada.
Y ahí fue donde empezamos a cranearnos como el que íbamos a hacer, empezamos a tener las reuniones online y creíamos que era un tiempo necesario en el cual nosotros podíamos empezar a autoformarnos y a poder analizar con mucho más tiempo algunos temas que en plena revuelta no lo pudimos hacer. Y era más allá de llegar, accionar, tener una asamblea que hacemos, por ejemplo, con la PSU, organizarnos así, ¿por qué? Por esto, entonces hagámoslo, y era todo más dinámico, más rápido, y no tanto de una reflexión tan interior como se pudo ver en pandemia. Yo creo que personalmente para muchos les pegó muy fuerte, y a la organización también, pero aún así sabíamos que había que seguir adelante, que había que salir de alguna forma, seguir organizándonos y no perder tampoco como premisa general, así no dejar que la gente se pueda llegar a olvidar de esto, o sea, que no sabíamos cuánto iba a durar, al principio decíamos ya en abril vamos a estar bien, no pasó, después no, ya en junio tampoco, entonces ahí empezamos también a ver más como nosotros nos organizamos con comisiones al interior de la asamblea, comisión de género, la comisión de agitación, entonces ahí juntarnos y pensar también la política que queremos para nuestra asamblea y lo que vamos a hacer después. Ahí empezamos también a contactarnos con más organizaciones con las que teníamos contacto de antes para hacer lo mismo y poder formarnos ahí sobre diferentes temas, tener ciertas charlas, por ejemplo, sobre violencia político-sexual, tener charlas sobre la defensa del agua y los territorios, y en lo que nos mantuvimos bastante como firmes, que seguimos con eso hasta ahora, es en reformular nuestra propuesta educativa, que está vigente desde el 2011, que tiene todas las exigencias eh, que hemos gritado hace muchísimos años, y la educación que queremos. Entonces, al darnos cuenta que igual esa propuesta es bastante vieja, teníamos muchas cosas que agregar, cosas que ya estaban obsoletas y que teníamos que cambiarlas, darle un giro totalmente distinto. Y con respecto, por ejemplo, ahora con las clases online, con respecto a las demás demandas, por ejemplo, los compañeros que viven en tomos de terreno, que son de distintos territorios, y cómo la comunidad educativa se vincula con el territorio, y empezar a pensar todo eso para en un futuro, vamos ahora mucho más cercano, lanzar esta propuesta nuevamente con bastantes como elementos nuevos, por ejemplo, que aborde los pueblos originarios, que aborde las disidencias sexuales dentro de la propuesta educativa, cosas que antes no estaban contempladas. Y después ya empezamos a ver, yo creo que un hito importante dentro de la pandemia fue cuando los pobladores del bosque salieron a reclamar por hambre, y salieron ahí, después sale la Pintana, y después bastantes territorios salen nuevamente a la calle, dejando igual atrás un poco esta consigna del viviremos, volveremos y venceremos, porque al fin y al cabo la gente nunca se fue, o sea, la lucha seguía intacta, las contradicciones de la gente que realmente vivía las desigualdades más profundas se empezaron a intensificar mucho más. Yo creo que la pandemia demostró al pueblo en general que se estaba en lo correcto el 18 de octubre con lo que uno estaba hablando en las calles, de lo que uno estaba exigiendo, y que ahora mucha gente que quizás el 18 de octubre no había salido a las calles porque quizás no estaba perdiendo sus empleos, a la gente que no le estaba faltando el pan en la casa, ahora sí, pues. Esa gente también se llegó, la gente que tuvo que encerrarse, que perdieron sus empleos, que le han quitado todo, que se ha tenido que ir a vivir a tomas de terreno durante la pandemia, como la toma dignidad que queda en la Florida. Eh, y ahí empezar también a organizarnos y salir de nuevo a las calles, que al fin y al cabo siempre, y se intensifica mucho más desde el 18 de octubre, que la calle siempre ha sido la única herramienta y la única garantía para exigir las demandas que nosotros tenemos. Como que al fin y al cabo es eso, así hemos resistido e interiorizado las demandas que hemos tenido a lo largo de los años y agregar las nuevas y también proyectar al futuro. Yo creo que es importante mencionar también, quizás más adelante cuando venga la pregunta, pero del qué se vea hacia adelante, por ejemplo, con el proceso constituyente, qué vamos a hacer nosotros, o sea, es importante, nosotros tenemos ya las premisas generales, que es nosotros es el trabajo que siempre hemos hecho, y la única garantía es la calle, es el territorio, la organización con los vecinos, que es lo que nos ha mantenido en pie hasta ahora. O sea, si es que no hubo un 18 de octubre, la gente en la pandemia no sé cómo nos hubiéramos organizado, o sea, las ollas comunes, la organización que se ha levantado en distintas partes, levantar, no sé,
cooperativas de ayuda mutua en territorios, con los vecinos, con la gente de tu villa, de tu barrio, fue esencial en este momento, y ahora sí se hizo carne el de volverse a llamar pueblo y mirarnos a todo como pueblo en general y entender por qué estábamos en la calle el 18 de octubre. Si bien mucha gente lo entendía, ahora uno dice, sí, pues hay que seguir haciéndolo, si al fin y al cabo no hemos conseguido ninguna de las demandas que nosotros hemos exigido. Si bien hay que recalcar que sí se ha exigido, o sea, sí hemos conseguido como pueblo en general esta unión, esta convicción de seguir adelante, pero aún así en las demandas concretas hay que seguir en la calle, y ahí es donde estamos nosotros. Gracias, Ayelen. Marce, ¿te parece también si nos cuentas un poquito cómo, respecto a la organización y cómo han seguido circulando en este contexto de pandemia? Bueno, yo voy a contar algo de la colectiva Fisuras, de acá de Quillota. Efectivamente, nosotras somos una colectiva que activa, y que uno de nuestros énfasis súper importantes tiene que ver con mencionar que es desde un territorio, que es de la quinta región, pero de un pueblucho chico, que claramente no está como en un espacio donde tú de repente encontrás mucho apañe, donde es súper fácil perder el anonimato, haces una actividad y ya todo el mundo se enteró de lo que tú hiciste, con sucesivos costos en realidad también, como para la vida de una, perder trabajo, es un montón de cosas que yo creo que todas las feministas sabemos que y hemos vivido también. Bueno, yo había escogido un objeto, una foto, para contar algo de la colectiva. No sé si la pueden ahí compartir, que es la foto de nuestro primer lienzo, y es significativo para nosotras porque de alguna manera ese lienzo, que es súper sencillo, que es es una cortina de la casa de una de las compañeras, de alguna forma, hacerlo de esa forma marcó una trayectoria. Lo comentábamos cuando yo le conté a las chiquillas que iba a participar, y hablábamos un poco del lienzo, como que inmediatamente nos transportamos al momento en que sentíamos una urgencia de salir a la calle. Sentíamos como una urgencia de encontrarnos con otra, que era literalmente casi como una desesperación de que ya había que movilizarse. Esto como hace 12 años atrás. Y no teníamos nada. Encima recuerdo como que veníamos corriendo de nuestras pegas, juntarnos, iba a haber una posible marcha y nosotros queríamos ir, no teníamos nada con qué hacerlo. Y bueno, y vimos lo que mirábamos para allá y para acá, y era lo que había. Agarrábamos una cortina cooperó literalmente, y se convirtió ahí en nuestro primer lienzo, que es el blanco, que está arriba, y se notan de hecho las cositas colgando. Y en algún momento dijimos, sí, después lo mejoramos, pero al final después le fuimos agarrando cariño. Y fue también como representando para nosotras algo como bien simbólico, en el sentido de que uno hace ese feminismo con lo que tiene, con lo que puede, situarla de donde está. Y claro, de repente nosotras, desde siempre como que nos hemos articulado harto con compañeras de Valpo, y íbamos y así como que nuestra era súper piñufla, pero como que empezó a tener ese sentido para nosotras, como que algo de eso nos empezó a gustar reivindicar. Nos empezó a gustar como sintonizar con aquello y con aquellas especialmente que a veces sentíamos que quedaban un poquito fuera de algunos feminismos. Sentíamos que a veces participábamos de algún espacio al que nosotros no podríamos haber invitado a una vecina, no podríamos haber invitado a nuestra mamá, porque no, las formas de hablar, porque el tipo de propósito, el tipo de pregunta que se hacía, como que las dejaban en blanco. Y a nosotros nos gustaba eso, que cualquiera pudiese agarrar una cortina en su casa, una sábana, cualquier cuestión, y hacerlo. Y ese como componente como de lo cotidiano, también yo creo que es un énfasis importante para nosotros, porque es como que metimos la calle a la casa, y o sea, yo creo que la calle anduvo derrumbando las casas y más bien como las concepciones de familia y todo eso, por distintas casas además de las compañeras y todo el asunto.
y también hemos sistemáticamente llevado nuestras vidas, nuestra intimidad, nuestra casa, nuestro cotidiano a la calle. Eso también lo hemos hecho muchas veces. Hemos tratado como de romper esa frontera. En este periodo de pandemia, bueno, de revuelta, de pandemia, yo creo que también nos ocurrió lo mismo, que nos pilló en ciudades distintas, y eso fue como muy doloroso para nosotras, porque habían como algunas dificultades para vernos, para conectarnos y hacer cosas juntas. Entonces, era a veces un poco triste, oye, yo estoy aquí, tú estás allá, y como estábamos en distintas ciudades haciendo algo, y todas sentíamos que necesitábamos a la otra. Nuestro activismo siempre nos ha incluido a nosotras. Nosotras no hacemos algo para otras sin que nos pase por el cuerpo, sin que nos sea, nombramos después, hacemos primero. Y por supuesto que en ese proceso de nombrar, denunciar, uno se va encontrando con muchas bacanas que en todo ámbito, que te ayudan a hacer clic con algunas cosas, pero siempre como el nombre, la conceptualización siempre va después de lo que hacemos. Y en ese sentido, claro, o sea, de alguna manera hemos observado que de manera orgánica se dio seguir haciendo en realidad lo que hacíamos siempre. Nosotras siempre hemos estado en el apañe de mujeres que viven violencia. Y eso ha sido súper importante porque de alguna manera era algo tan como habitual, tan común, que a veces decíamos, uy, pucha, ¿qué hacemos como colectiva? Y como que ni siquiera lo consignábamos, porque asumíamos que a todo el feminismo le importaba ponerle oreja a una mujer que vivía violencia. Y no necesariamente. Entonces, eso ha sido como también uno de los énfasis que nosotras hemos considerado como importante y que sin lugar a duda ha moldeado nuestro camino, porque ninguna de nuestras ideas vuela más allá que aquello que las historias que conocemos. Todo el rato, no sé, nosotros siempre que conversamos de cosas, siempre se nos aparecen demasiadas mujeres. Siempre cualquier cosa la conectamos, sí, esto lo aprendimos con esta, esto lo aprendimos con esto otro, hoy sería bueno que estas dos se conozcan, y hay un tema ahí como de sostener la red de la vida, y nuestra forma de hacerlo, sostener la red de la vida que nos sostiene a nosotras mismas en realidad, nuestra forma de hacerlo ha sido hacer este acompañamiento y que lo hemos mantenido tanto durante la revuelta como en la pandemia. Y ya en la pandemia nos fuimos incorporando a otro espacio donde nos conocemos ahí con la Mati, que es la red Tierra y Territorio, donde se hace acompañamiento terapéutico y político también. Así que eso por ahora. Bacán, gracias. Mati. Ya, partir diciendo que, bueno, soy Mati, soy psicóloga de profesión, activista de la red Con las Amigas y en la Casa, específicamente Valpo, que es donde habito hace ya un par de años. Bueno, como nombraba ahí la compañera que parte presentando, la red Con las Amigas y en la Casa nace en el 2016. Y nace con la necesidad de comenzar a articular un trabajo que ya muchas compañeras veníamos haciendo, de hacer acompañamientos de aborto. Llevábamos muchos años algunas entregando información y haciendo acompañamientos, pero de manera más autónoma y tal vez individual, pero hasta ese momento no existía una articulación a nivel nacional que uniese a mujeres feministas y lesbianas, la gran mayoría, que estuviesen acompañando procesos de aborto. Porque claro, o sea, una cosa es entregar información, que eso todas sabemos en esta constitución, que podemos decir que es nefasta, ¿cierto? Es un derecho el acceso a la información. Por tanto, desde ese lugar, entregar información
no era ninguna complejidad, pero acompañar el proceso de aborto es otra cosa. Eso agrega una complejidad en términos incluso legales. Entonces, bueno, articularnos fue esa necesidad como de dar un paso más allá, de no solo limitarnos a entregar información, que es algo que seguimos haciendo, hacemos talleres para poder entregar esa información a las mujeres o disidencias que están necesitando procesos de aborto, ¿cierto? En casa, de manera autónoma, con una medicación que sea la acorde, ¿cierto? Que sea una medicación de última tecnología. La red con las amigas y en la casa se encarga también de articular con organizaciones internacionales donaciones de medicamentos, cosa de que las mujeres o disidencias tengan acceso a esa información que es de última tecnología y que se utiliza en los países donde el aborto es legal. Así nace, así parte esta articulación, ¿cierto? Pero que claro, como amigas tiene aproximadamente 4 años, y en estos 4 años, como decía también, ya llevamos más de 6.000 procesos de acompañamiento de aborto a mujeres y disidencias. Solo en Valparaíso yo podría decir que se está acompañando semanalmente entre 25 y 30 abortos. Como para hacerse una idea de cuántos son los procesos que acompañamos. No somos una organización muy grande en Valpo, no somos tantas compañeras activistas, hacemos un gran esfuerzo por poder acompañar esos procesos de aborto y que sean abortos seguros, que sean abortos informados y que sean abortos feministas. Bueno, se caracteriza esta red, nos caracterizamos porque somos lesbofeministas. Eso también es una complejidad dentro de los procesos como de hoy día también en los que se encuentra el feminismo también en Chile, porque el lesbofeminismo es un feminismo que incomoda mucho. Estamos constantemente invitando a las mujeres que acompañamos a cuestionar la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, cuestionar también el deseo, ¿cierto? Y que este deseo no es estático, que nos formaron y nos educaron y socializaron a las mujeres para nacer en este régimen heterosexual, ¿cierto? Donde el deseo debe estar solo focalizado en un cuerpo masculino. Por tanto, de cierta manera también ahí politizamos este accionar y lo llevamos también a ese cuestionamiento del deseo, como les contaba, y de cierta manera lesbianizar también el deseo. Cuestionamos también la maternidad obligatoria, creemos que las mujeres y las disidencias tienen el derecho a poder decidir cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, y si simplemente no quieren tenerlos, no debiese ser ningún problema. No hay una causal, nosotras vamos como por el aborto libre, como aborto libre y sin causales. De cierta manera también ahí le estamos haciendo la pega al Estado, porque hay muchas mujeres, sobre todo, que no caben dentro de las 3 causales, y que en algunos casos, cayendo dentro de las 3 causales, prefieren no acceder a un aborto legal y prefieren hacerlo con las amigas y en la casa, por toda la burocracia que implica acceder a un aborto en un hospital, por todo el cuestionamiento que también hay con respecto a los procesos de aborto, sobre todo cuando son por causal de violación, que ese es un tema súper recurrente dentro de la red. Acompañamos mayoritariamente a mujeres que han vivido violencia sexual, que han sido violadas por sus parejas o por otras personas en contextos variados. También a disidencias dentro de ese contexto, personas con capacidad de gestar. La revuelta nos pilló muy mal paradas, pensábamos nosotras en cierto sentido, porque tuvimos que rearticular las formas en las cuales veníamos haciendo los acompañamientos de aborto. En muchas regiones, bueno, la red de Con las Amigas en la Casa hoy está desde Arica a Punta Arenas, hay algunas regiones en las cuales no está presente, pero ahí siempre con el intento de seguir creciendo. Somos aproximadamente 100 activistas en todo Chile. Y
Y claro, nos pilló un poco como desprevenidas, como muy contentas, muy felices, porque también era algo que queríamos que ocurriera. O sea, la mayoría veníamos activando en espacios políticos hace muchos años y esperábamos y deseábamos este momento. Es que es histórico, claramente. Pero fue complejo sobre todo porque tuvimos que empezar a tener mucho más cuidado. Claramente la persecución política es algo que siempre nos tensiona, que nos invita constantemente a estar como mejorando nuestras formas de hacer un activismo que es un activismo igual complejo, que es delicado, como les decía, en términos legales. Por tanto, tenemos que estar constantemente reinventando formas seguras de poder articularnos, conversar de temas que son complejos. La red con las amigas y en la casa no solo acompaña procesos de primer trimestre, es decir, hasta la semana 12, sino que también acompaña procesos de aborto en segundo trimestre, que es algo también es nuevo en Chile. O sea, las feministas que llevamos mucho tiempo acompañando procesos de aborto pensábamos que solo se podía abortar hasta la semana 12 hace 3 años atrás. Ahora sabemos que se puede abortar después de la semana 12 y que lo puedes hacer en casa y que es seguro eh, y que no es un proceso tan complejo como se tiende a pensar. Eso igual hace que claramente tuviéramos que ir perfeccionando ciertas formas de hacer este activismo para no estar exponiéndonos y regalándonos a la ayuda, en el fondo, diciéndolo así. Y claro, eso generó que tuviésemos que tener un poco más de cuidado. Somos separatistas. Hace mucho tiempo que no estaba en un espacio mixto, debo decirlo. No tengo la frecuencia de participar en espacios donde hayan chicos, chiques, sí, pero no chicos. Así que esto igual debo decir que me pilló un poco así como oh. Fue un poquito raro inicialmente, pero bueno, sabía que iba a ser así igual. Pensando en que esto lo organizan ciertos ustedes como desde un doctorado y yo sabía que claramente no solo iban a haber mujeres o disidencias. Pero claro, eso, como les venía diciendo, igual fue complejo articularse, sobre todo por los diálogos y las conversaciones entre los territorios, saber cómo estaban las compañeras, cómo las estaba pillando este momento, ciertos resguardos y cuidados que debíamos tener, como sobre todo si salíamos a marchar o hacíamos activismo territorial, ¿cierto? De cierta manera la red con las amigas y en la casa implica tanto tiempo y energía este activismo, que a ratos se hace como de activismo exclusivo. Hay algunas compañeras que articulan en otros espacios, yo misma me organizo en Tierra y Territorio, que es una red también lesbo-feminista, como les contaba Marce, donde compartimos ahí espacios, pero es de terapeutas. Pero claro, o sea, como nos articulamos en espacios que puedan converger con esta otra idea del aborto libre, ¿cierto? Ahora con el proceso de pandemia también ha sido otro momento que atravesar, porque con la pandemia también hubo desabastecimiento de medicación y eso fue súper complejo. Tuvimos que en algún momento sacar un comunicado público, señalar a las mujeres o disidencias la complejidad que estaba existiendo en Chile con respecto a la entrada de medicación. Hubo un momento en el que no había miso por ninguna parte y que las personas que inescrupulosamente venden el medicamento, ¿cierto? Y que lucran con la desesperación y la necesidad de las mujeres de poder generar un proceso de aborto, ¿cierto? Estaban así los precios por los cielos. Nosotras mismas no teníamos dónde derivar a las chicas para poder acceder a procesos de aborto seguro y eso fue súper complejo. Eso también tuvo que generar otras estrategias, otras redes para ver ahí posibilidades de gestionar, seguir gestionando internacionalmente nuevas llegadas de donaciones y estrategias para que esas donaciones pudieran entrar a Chile. O sea, es todo un aparataje político súper potente el que se genera para que
las mujeres o disidencias puedan acceder a un aborto seguro y feminista en este territorio llamado Chile, con todas las complejidades que aquello implica. Hoy día estamos en un mejor momento porque se pudo romper con esas barreras sobre todo de acceso a medicación. Hoy día estamos ya como con esas articulaciones ya generadas. Tuvimos que lanzar un segundo comunicado diciendo sí, estamos al 100, denle nomás. Y también ha sido súper complejo porque como me mencionaban también ustedes, hay muchas mujeres que están hoy día en confinamiento, mujeres y también disidencias, ¿cierto? Que están encerradas en sus casas, donde claramente no son lugares seguros, donde están teniendo dificultades para poder acceder a anticonceptivos en algunos casos, algunas mujeres, ¿cierto? Y también súper expuestas a las violaciones constantes, incluso por parte de sus parejas, a la violencia sexual. Y ha sido como igual muy alto como las cantidades en porcentajes de acompañamientos que hemos venido haciendo, sobre todo desde la pandemia en adelante. Han incrementado con mayor énfasis los casos de necesidad de aborto y sobre todo en segundo trimestre. Porque como también hubo un momento complejo en el cual no había medicación en Chile, donde estábamos así haciendo colectas de medicamentos entre compañeras así eh, aborteras y otras chicas que también, no sé, pidiéndole a las chicas que si en algún momento les había sobrado 2 misos de sus procesos de aborto, que por favor los donaran para procesos de otras mujeres. En esa estuvimos. Y estuvo súper brígido, sobre todo porque hoy día también es un tema poder hacer envíos de medicación, incluso como interregionales, así, o incluso dentro de las mismas regiones, como entre comunas. Eh, pero no hemos parado el activismo, no hemos dejado de hacer acompañamientos de aborto, seguimos haciéndolos dentro de todas esas complejidades que les mencionaba y la clandestinidad que también estos procesos implican, pero entregándoles toda la seguridad que podamos a esas mujeres o disidencias que están necesitando hacer un proceso de aborto. Creo que estamos en un momento que, claro, es complejo, pero que también es bonito en términos de organización. Nos ha tocado también participar de asambleas en las cuales hemos podido articularnos con feministas autónomas de los distintos territorios y mirar también el momento en el que nos encontramos respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también de disidencias, estar mirando eso, intentar proyectarlo también en el tiempo, qué es lo que queremos aborto libre, queremos aborto legal, lo queremos todo, no queremos nada, vamos a seguir haciendo activismo como por fuera de la institucionalidad, que es lo que nos convoca como feministas o lesbofeministas autónomas, ¿cierto? Que no, o sea, nunca hemos necesitado al Estado para abortar, la verdad. Hoy día tampoco lo estamos necesitando. Y ahí nos cuestionamos a esta entrada, ¿cierto? O esta necesidad de algunas feministas como de algunas otras compañeras de legalizar los procesos de aborto sabiendo toda la violencia obstétrica que viven las mujeres o las disidencias dentro de los hospitales, solo cuando van por una necesidad ginecológica o cuando simplemente quieren parir algunas mujeres, ¿cierto? O cuando van con una complicación, incluso por un aborto espontáneo, como toda la criminalización de la ayuda médica, le decimos nosotras, a toda la institucionalidad, ¿cierto?, biomédica, de cómo critica o cómo juzga o cómo sanciona a las mujeres cuando van con procesos de aborto espontáneo a los hospitales. Y desde ahí nos cuestionamos siempre si queremos o no queremos abortos en los hospitales, en las clínicas. No queremos seguir abortando en casa, queremos que la medicación sea de mayor acceso, claramente. Hay algunas feministas por ahí que mencionan que hay una dificultad, ¿cierto?, con el acceso a los procesos de aborto, tal vez a mujeres que es más empobrecidas, a migrantes, ¿cierto? Como que parece que las feministas no llegamos a esos lugares, no, esas mujeres no, o las disidencias no acceden a poder realizar procesos de aborto, y yo puedo decir desde la red con las amigas y en la casa que no es así.
Nosotras acompañamos a disidencias, nosotras acompañamos a mujeres migrantes, nosotras acompañamos a mujeres en contextos más empobrecidos en términos materiales, y el acompañamiento que realizamos no tiene ningún costo. Solicitamos a las mujeres que sí realicen una donación a la red, porque es la forma de seguir autosustentando toda la pega que hacemos a nivel nacional. Pero también depende de esa persona o de esa mujer si puede o no puede hacer una donación, y si no dona, el acompañamiento no está condicionado. Por tanto, no somos vendedoras de medicamentos, por tanto, no somos traficantes de medicamentos, y tampoco lucramos con la necesidad o el deseo de las mujeres de no perpetuar la maternidad obligatoria. Eso nos parece súper potente y relevante de mencionar. Gracias, Mati, gracias, compañeras, porque es súper interesante todas las experiencias que nos traen acá, porque efectivamente también son las que están sustentando la misma revuelta, ¿no? O sea, la revuelta también, y para nosotras, y cómo la estamos viviendo, y desde el feminismo, claro, la revuelta fue un hito, pero muchas venimos hace mucho antes, ¿no? Los recorridos, las construcciones, tanto nosotras como las memorias que cargamos atrás de todas nuestras compañeras de antes. Entonces tampoco los procesos no son como que solo se teletransportaron en el tiempo, o que por eso como le llaman, ¿no? El estallido, y nosotras insistimos todo el rato en decir la revuelta o la revuelta en su permanencia, etc. Bueno, por honor al tiempo, pienso que sería bueno hacer una especie como de síntesis de lo que nos queda como para compartir, que más o menos va por las proyecciones y los desafíos. Pero quizás nombrar las proyecciones en este momento tan lleno de incertidumbres y de tiempos tan dislocados que estamos habitando, quizás como los desafíos, las preguntas, incluso lo contrario, ¿no? Las no certezas, digamos. También nos estamos moviendo con las intuiciones en estos momentos de cómo seguir construyendo o cómo seguir potenciando lo que ya se venía construyendo, cómo no perderlo en estos momentos en que a veces las cosas incluso pierden los sentidos. Entonces también preguntarle eso, como de los desafíos y de las no certezas o intuiciones, desde también la perspectiva feminista en bueno, en las colectivas de la Marci y la Matis claramente, porque habitan desde ahí, ¿no? Pero la Yelena está en un espacio que apela también al estudiantado, ¿no? Que tiene una política concreta respecto a la educación, y una política que también trasciende a las reivindicativas, sino que a la educación como una cuestión estructural y como una política, ¿no? Entonces también preguntar a Yelén si por ahí también, cómo también están esas propias contradicciones y desafíos también para la ACES y para ti como compañera mujer en la ACES. Oh, yo creo que son como muchos los desafíos de cómo se vuelve como a, no sé, a instalar a todo lo que ya llevábamos, que las luchas sigan intactas, lo que mencionaba antes también, como lo que se viene desde ahora en el proceso que se abre, cuáles son las expectativas que se tiene. Yo creo que igual es importante mencionar que desde el 18 de octubre en adelante como que hay un cambio, yo creo, dentro de la asamblea, yo creo que dentro de casi todas las luchas, pero desde los estudiantes también, que siempre habíamos mencionado y que se había analizado muchas veces que el estudiante o como el sujeto juvenil siempre fue un sujeto dinamizador de las demás luchas sociales y que lograba también aunar distintas luchas y llevarlas también o hacerse parte de y abanderarse con las demás luchas, aunque no fueran propiamente tal de los estudiantes. O sea, yo creo que es como se ve, yo creo totalmente lo del 18, o sea, previo al 18 de octubre con las evasiones masivas, que el pasaje ni siquiera nos lo habían subido a nosotros, sino que a nuestros vecinos, a nuestras mamás, a nuestros papás y así. Entonces, yo creo que es eso, como seguir el proceso que se empezó a dar de la territorialización, que creo que es súper importante, que si bien había muchos territorios ya combativos y organizados, había muchos que nunca antes quizás habían hasta mirado las caras con los vecinos, no habían parado una olla común, no habían hecho actividades, por ejemplo, con los niños y niñas. Yo creo que ahí es lo que se viene, o sea, dentro de la lucha secundaria en general,
creo que seguir con las exigencias de hace mucho tiempo porque lamentablemente no hemos conseguido nada. O sea, ahora pronto se viene nuevamente un proceso de admisión universitaria y prácticamente nos quieren vender que ya cambió, que ya no existe PSU, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que como no han aprendido nada y no han cambiado nada, igual nosotros sí aprendimos de lo que sí nos sirve y lo que sí nos da garantías, que es la movilización. Y eso yo creo que frente como a lo territorial, yo creo que eso es sumamente importante y yo por eso lo recalco tanto, como que se organicen los vecinos y que se levanten espacios de organización y que se desborden todos estos espacios de organización que existan. Por ejemplo, yo igual quiero poner harto como con el ejemplo de la toma de dignidad, que yo hace un tiempo con algunos compañeros hemos estado participando allá y hemos ido cuando se llovieron las casas en un momento, y fue súper brígido porque como que ya se llovieron las casas, hicimos una campaña, yo cualquier plata logramos así apañar con la gente con algunos techos y todo, pero después dejó de llover y la cosa seguía igual, pues, ¿cachai? Y la gente ahí como que, no sé, pues se hizo un poco al lado, y esa es la cuestión, como que hay que seguir potenciando espacios de organización, allá un espacio donde está la mayoría de la organización que se da, la olla común, las delegadas que existen por los sectores que hay en la toma son todas mujeres. Entonces, la importancia también de ver a esas mujeres y decir y intentar de que en algún momento se reconozcan como oprimidas, no solamente por su género, también por su clase, de por qué están viviendo en esta toma, de por qué tienen que organizarse, por qué hay que salir a la calle, y así en todos los territorios donde el sujeto más precarizado o las personas más precarizadas no son conscientes de eso, no todos, y eso también creo que es lo que hay que potenciar dentro de nosotros, reconocernos también como estudiantes, como hijos de la clase trabajadora y seguir con nuestros vecinos y vecinas organizándonos, levantando espacios, escuelas populares, donde ahí poder impulsar nuestra propuesta, que todavía no sé nunca, o sea, las autoridades y el poder sabe que tenemos una propuesta educativa que no la han pescado desde hace muchísimo tiempo, y ahí nosotros apelamos a lo que es el control comunitario, que yo creo que ese es el desafío que siempre hemos tenido, que hay que seguir impulsando, que ahora sí se entiende un poco más, antes era un poco ambiguo qué era el control comunitario, de dónde viene, qué se hace, y desde el 18 de octubre se entiende que es tomar las riendas de tu territorio, de tu espacio educacional, de donde tú te organices, y tomar las decisiones reales y que no venga alguien de la municipalidad a decirte qué hacer, que no venga el rector o también la municipalidad en el caso de los colegios municipales a decirte qué se puede y qué no. Entonces yo creo que ahí está el desafío más grande, que es de consolidar realmente ese control comunitario dentro de todos los espacios en los que se puede y que la gente realmente no deposite el poder que tiene como pueblo en otro lado, que no lo deposite en la institucionalidad, o no que ya lo tenemos, o sea, lo tenemos que explotar en todos los espacios que habitamos. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Bacán, gracias. Marce, algunas cosas también sobre esto. O sea, sintonizando un montón con lo que plantea a Yelén y también cuando yo mencionaba antes esto de que a nosotros se nos aparecían muchos referentes, referentas, cuando conversábamos, o sea, sin lugar a dudas, la secundaria la llevan y ha sido también como interesante también como el cruce intergeneracional. De alguna manera también, a veces nosotras siempre como que sentíamos que a veces los límites del feminismo extrañamente a veces son excluyentes hasta para las mismas mujeres. Y también hay un tema como generacional de repente que ha salido mucho y es como si todo como súper neoliberalmente, como si todo se naciera por primera vez, como si no hubiera historias para atrás, como si no hubieran compañeras que hubiesen puesto el cuerpo a la dictadura, como si, y hasta en la retórica de cómo se presentan muchas actividades, el primer conversatorio, el segundo, no sé, la primera marcha, como que todo partiera de cero. Y eso nosotras nos interesa todo el rato como, aunque uno sea majadera, reiterativa, a recontar la historia, e invitar a compas que lo hacen y de las cuales nosotras aprendemos también. No
no honramos la juventud como valor en sí mismo, o sea, esto es con todas, es con los niños, es bacán ahí que anda por ahí la Lía, veo ahí una chica también, y eso, nosotros nos gustan esas mezclas. Nos gusta estar con la abuelita que llega, que se asoman a un espacio, con la vecina. Hemos descubierto a propósito de la pandemia, como que nuestros espacios de socialización terminaron siendo algunos negocios cercanos a nuestras casas, que fueron impulsados por mujeres, y de repente nosotros nos comentábamos, oye, ¿sabéis qué? Fui a comprar, estuve a punto de hacer un taller, porque claro, uno empieza también como a adoptar la costumbre de todo verlo como una oportunidad. Nosotras para nada, o sea, por supuesto que la revuelta y la pandemia son escenarios muy distintos, pero no dejamos de ver como la posibilidad en todas partes. Y eso también es a propósito de que sacamos absolutamente nuestro foco de la institucionalidad. Estamos súper pendientes de no institucionalizar nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras formas de proceder, nuestras formas de pensar, nuestros miedos, todo, porque la institucionalidad también se mete en también se corporiza. Y de alguna manera, como les decía, o sea, por ejemplo, hoy en día los negocios para nosotros son un lugar donde nace vida comunitaria también. Nuestros barrios, si nuestro horizonte es la comunidad, ¿cuál es nuestra comunidad? ¿Con quién hacemos comunidad? Y de alguna manera proyecto político asociado a estas formas que nos parecen masculinas de hacer política, no estamos, pero nada así en sintonía con eso. Pero también yo creo que el poder visibilizar tantas como instancias donde uno puede hacer algo ha pasado justamente por despejar y distinguir qué es lo que no queremos. Y no poner energía en algunas cosas que harta compas que son potentísimas también, sabemos que la están poniendo y a veces nos invitan a esos espacios, y por supuesto que uno lo respeta porque las esperanzas en cada una van tomando formas distintas. En el caso nuestro, la nuestra toma esta forma, que es más desde lo territorial. Y porque, como les decía al comienzo, el patriarcado, el racismo, las formas patronales que se viven por estos lados más del interior, como ese patriarcado de patrón de fondo, que le poníamos de repente ese nombre, también son de lugares como conservadores. Entonces hay otros elementos, es un feminismo en un pueblo es súper distinto a lo que uno puede vivir en una ciudad más grande. Como que se marca mucho la diferencia. Lo mínimo de repente marca como una diferencia, y cualquier cosa como que parece radical. Y por ejemplo, nosotras durante muchos años, yo creo unos 4 o 5 años, nos sumamos, replicamos acá en Quillota el rito de la Caminata del Silencio, que es un rito que nace en Valpo, con las compañeras de la Cuesta Feminista, y lo replicamos acá. Al comienzo éramos 3, 4 que salíamos con el cartelito, vestidas de negro, con la silueta de alguna mujer que habían matado. Y en completo silencio nos paseamos por toda la ciudad, y eso terminó siendo súper multitudinario. En algún momento. Después hubo un periodo en que el silencio no nos servía, había que gritar, así que la caminata cesó, y es posible que a lo mejor vuelva a aparecer. Pero, por ejemplo, las actividades, las acciones, de alguna manera se nos terminan como también convirtiendo como en un lente de análisis. Porque claro, o sea, nosotros invitamos mucha gente, como les contaba antes, ya tenemos, pero muy instituidos, casi como estrategia política y como costumbre, además, porque es parte de lo que nos gusta, es parte de lo que hacemos, siempre hemos hecho redes, no es como algo artificial,
como invitábamos a muchos y decía, pucha, no llegó, y uno se frustra porque no llega a las que invitaste, la que te creí que iba a llegar, y de alguna manera también empezamos a reparar en cómo a veces se podía entender o definir que tú hacías una acción como si se pudiesen estratificar cuáles acciones valen y cuáles no, qué es lo que cuenta como valioso, como aporte al movimiento y qué cosas no cuentan. Entonces, como que empezamos a mirar, oye, o sea, sí, bacán todas las que llegan y a la caminata, que además, como al ser una fila donde uno va bastante separado, así que nos sirve bastante para hacerla ahora en pandemia, porque vamos a tener el distanciamiento, nadie nos puede decir nada, supongo. Claro, pues o sea, evidentemente es extraño porque vas acompañada y en paralelo no puedes dejar de sentir la sensación que vas sola caminando por la ciudad con un hombre, porque como que no ves a nadie, pues, excepto uno va en fila. Entonces, claro, de repente sentíamos como que habíamos obviado que el paso de la casa a la calle podía ser un tranco muy grande para algunas. Dábamos como por supuesto de que era potente hacerlo, que era importante y como que tenían que llegar. Entonces, eso yo creo que el proceso de acompañar mujeres, de conocer historias, nos ha permitido darnos cuenta que tenemos que prestarle atención a eso, porque si no, no convocamos a todas, porque si no, incluso con las mejores de las intenciones, dejamos afuera muchas, porque parece ser que como que hay feministas de primera clase que las hacen todas, que están en todas las acciones, las más potentes, las más vistas, y como que hay otras mujeres que no hacen nada. Y no es así, o sea, no hay una jerarquía, también eso es súper neoliberal, también son como formas que se nos cuelan en el movimiento. Y para nosotros también la vecina que nos cuenta que salió a fumar con la vecina de al lado y le prestó oreja y sabe que está viviendo violencia y le dijo, oye, yo sé que tú estás mal, si necesitáis algo llámame. Ella está haciendo algo tan potente como la que está alzando el cartel en la plaza. Y por lo tanto, nuestro desafío va por ese lado después de estos años de acompañamiento feminista a las mujeres que viven violencia y que lo encontramos urgente porque para participar de una revuelta, para cambiar esta sociedad necesitamos estar vivas, básicamente, así de básico. Nos necesitamos mantener vivas, nos necesitamos mantener con la llamita encendida. Y en ese sentido estamos como pensando ahora como tirando algunas líneas de ojalá poder cada vez más profundizar esto de desprofesionalizar los acompañamientos, desprofesionalizar el cuidado, desmaternalizar también los cuidados, ¿sí? Cuidar podemos todos. Y que de alguna manera podamos, ojalá generar aquí, por acá, como alguna red de mujeres apoyando mujeres nomás en violencia. Ahí ya hay algunas iniciativas, algunos grupos que de repente aparecen por WhatsApp y se van generando los espacios y nada de eso ocurría hace un par de años atrás, así que para nosotras todo el rato es como de que o sea, no sé, yo creo que ya pensamos que ya cayó el sistema, básicamente, como que va a caer. Así Bacán. que... Oye, es que es súper interesante también lo que decía, y a propósito ahora, para que vaya también cerrando la Mati, como esto, ¿no? Que lo esencial como de la producción y la reproducción de la vida, ¿cachai? La politización de aquello, como de, y dejemos de ver como una extensión, como si fuese una cuestión que nosotras hubiésemos nacido sabiendo cuidar, sabiendo criar, sabiendo cuidar a niñas, a enfermos, porque como que viniera en nuestra no sé, descripción hormonal, ¿cachai? Claro. No sé, son cuestiones como estructurales que se justifican como a partir de leyes naturales, son cuestiones súper, no sé, como bizantinas, ¿no? Sí, o sea... Y ahora se nos ponen así como que lo que está en juego es eso, es la vida, ¿cachai? Y las que reproducimos y producimos la vida en distintos, o sea, más allá incluso del parir, ¿cachai? En distintas instancias somos nosotras. Sí, claramente. ¿A ti? Por favor, lo mismo, los desafíos. Y después de esto vamos a hacer como una ronda, si es que alcanzamos, de algunas preguntas de las y las chiquillas que nos escuchan, y después ya para finalizar, ¿les parece?
Sí. Acá. Con respecto a los desafíos, para nosotras siempre es un desafío poder apostar a la despenalización del aborto. Creemos que es súper importante sacar el aborto de esos tabús terribles, como de que cuando hablamos con mujeres cuando van a hacer recién procesos de aborto, e incluso con disidencias, tienen una imagen súper catastrófica y muy terrible de los procesos de aborto, como que siempre van a quedar secuelas psicológicas, ¿cierto? Como que siempre van a ser dolorosos o vividos como una pérdida. Para nosotras es fundamental que el aborto salga de ese lugar terrible y dejar de poner a las mujeres o disidencias que abortan como en un lugar de víctimas, sino que más bien como mujeres o personas con capacidad de gestar, que están teniendo capacidad de decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus cuerpos, ¿cierto? Sobre sus propias historias y sobre sus propios deseos también. Esa es una apuesta que está ahí, que es potente y que es algo que trabajamos en el cotidiano, ¿cierto? Cada vez que hacemos un proceso de acompañamiento. También es una apuesta a poder tener mayor incidencia territorial, ¿cierto? Como de que nos inviten a los espacios territoriales, que nos inviten a las asambleas a hablar de aborto, que el aborto sea un tema de conversación, que sea un tema de discusión y de diálogo, donde podamos encontrarnos también transgeneracionalmente con otras mujeres, porque también entendemos que el aborto es ancestral, que nuestras madres han abortado, que nuestras abuelas abortaron, que nuestras bisabuelas lo hicieron, y también poner el aborto como en ese lugar, como que así como parimos las mujeres, también abortamos, y que deje de tener todos esos tabús terribles, o esa mirada tan trágica que tiene el aborto, y que sea más bien una experiencia de alivio, más que se viva desde el dolor. Esa es una apuesta. Otra de las apuestas que estamos teniendo también hoy día territorialmente es poder generar espacios de conversación con profesionales que trabajan en instituciones públicas, ya sea consultorios, ya sea hospitales, ¿cierto? Donde mayoritariamente profesionales del área de la salud mental, pero también de la salud ya como más biológica, ¿cierto? Ginecológica, obstétrica, para que puedan adherirse a las redes de profesionales en los territorios, como redes profesionales por el derecho a decidir, así se llaman, que en Santiago está súper instalado, hay algunos intentos por allá en Valdivia y otras compañeras intentando pararlo en Arica y también acá en Valparaíso estamos intentando hacer esa pega porque creemos que es súper importante que cada vez haya más profesionales garantes de derecho para las mujeres o disidencias que tienen necesidades de aborto y que por X situaciones llegan a los centros hospitalarios y que por situaciones de riesgo, por placentas retenidas, por hemorragias y que se puedan encontrar con un profesional amigable, ¿cierto? Que les atienda, que no les juzgue, que no les maltrate, porque se vive mucho maltrato en los hospitales hacia las mujeres o disidencias que están en procesos de aborto y que han tenido que llegar ahí por complejidades. Ese es otro de los desafíos. Y bueno, seguimos apostando a eso, a desmitificar el aborto, a que el aborto sea libre, que sea un tema de discusión en las revueltas, que nos sigan convocando, ¿cierto? Eso para nosotras es fundamental y que se entienda también que el aborto ocurre todos los días, no solamente cuando es el día del aborto o la marcha para el aborto, donde salimos todas las aborteras, ¿cierto? A manifestarnos, a marchar, nos convocamos, nos encontramos, ¿cierto? Sino que esto es una realidad cotidiana, o sea, es súper importante que las mujeres y también las disidencias tengan como esa claridad de que no están solo abortando, o sea, no sé, cada vez que las acompañantes, bueno, a la semana misma, a veces yo estoy acompañando 3 personas en el día y 3 mujeres en el solo día y ahí tú les vas contando sobre los procesos, mira, a esta le salió bien, como mira, confía y va a estar todo bien, ¿cierto? Que vayamos teniendo como esa claridad y sobre todo como que se pueda abortar en casa, eso es importante, que le restemos esa responsabilidad al Estado, ¿cierto? Porque las feministas aborteras ya lo estamos haciendo, ya estamos generando esos espacios de contención y de apaña a mujeres y disidencias en sus espacios privados, ¿cierto? En sus casas, pero que por lo demás los abortos sean
y se sigan manteniendo como un espacio nuestro, como mayoritariamente de las mujeres, que nosotras también podamos mirarnos como posibles acompañantes siempre. Creo que cuando tú vives un proceso de aborto o te toca acompañar a una amiga o una amiga, ya estás habilitado o habilitada para acompañar otro proceso de aborto. Todos, o sea, todas y todes podríamos ser potenciales acompañantes. Y que también miremos eso como una posibilidad, que ojalá todas las feministas sepamos acompañar procesos de violencia y que también todas las feministas sepamos acompañar procesos de aborto y que no se le dejemos esa pega exclusivamente a las aborteras. Por ahí van los desafíos, creo. Sí, qué importante aquello de la despenalización social. Sí. Creo que es una de las cuestiones súper relevantes, porque, no sé, de repente si uno cuenta una experiencia así, no con las feministas y con las disidencias, pero incluso en algunos espacios que se suponen, ¿no? Que tienen cierto, como que están despojados de ciertas cuestiones que nos imponen a cómo pensar. Sin embargo, si uno dice yo aborté, igual nadie te va a decir abiertamente, oye, pobrecita, o te sentís mal, ¿cachai? Pero hay una especie de mirada de como que si eso involucrara inmediatamente una situación de trauma, una situación sumamente compleja, súper de una decisión terrible, todo, como que estuviese todo puesto en un escenario súper oscuro y que realmente no es así, es un escenario de vida también luminoso. O sea, yo Claro. puedo decir que tengo muchos traumas en mi vida y ese no lo es, digamos. O sea, como que tengo más fantasmas, sí, sí, eso. Así que nada, agradezco mucho esas palabras. Veamos si hay preguntas, si alguien quiere hacer un comentario también de las compañeras que están acá en el Zoom. Si hay alguna pregunta por ahí. O comentarios, chiquillas. Yo quisiera agradecer, ¿no? a las compañeras que están hoy día con nosotras y quizás hacer énfasis en la importancia del trabajo comunitario que hoy día se está desarrollando, el tema de las redes feministas en los barrios y en las comunidades, y que son principalmente las que hoy día están apañando, tanto en situaciones de violencia, como en situaciones de aborto, como en situaciones del cotidiano, ¿no? De los cuidados. Sabemos que en este contexto de pandemia ha recaído sobre nosotras, ¿cierto? Ese peso mucho más fuerte, que siempre ha estado ahí, pero que ahora se ha visto exacerbado. Entonces, a propósito de situaciones que he estado acompañando esta semana también, en realidad tengo un profundo agradecimiento y mucho afecto por las redes feministas, porque la institucionalidad queda muy chica frente a todas las situaciones que hoy día se están viviendo, ¿no? No da abasto, pero además tiene una mirada clínica o una mirada individualista, ¿no? Y no es suficiente para poder apañarnos. Entonces, eso, quisiera como agradecer el espacio, agradecer a las compañeras, los que nos han compartido y claro, y poner énfasis en la importancia hoy día de la organización, de la articulación y de las redes, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás preguntarle a las compañeras si puede como darnos los contactos de sus organizaciones, no sé, redes sociales eh, o la web, ¿no? Desde donde una pueda conectarse con ellas para seguir activando, ¿no? Estas redes y estas articulaciones. Eso. Bacán. Gracias, Alegre. No sé si chiquillas quieren comentar algo sobre eso brevemente para pasar, que la Valeria también tenía una preguntita. Bueno, yo podría decir que vamos a seguir, o sea, hacemos rondas como de preguntas, vamos respondiendo al tiro. Al tiro, porque yo creo ¿Sí? que nos queda poquito. Ya. Sí. Bueno, con las amigas y en la casa Valpo las pueden encontrar en Facebook, pueden encontrar en Instagram.
el nombre siempre es Con las Amigas y en Valpo. Esos son los nombres con los cuales nos pueden encontrar en esas dos plataformas. El correo de contacto es Con las Amigas y en la Casa Valpo, @riseup.net, que son correos seguros. Y bueno, a esos correos pueden mandar un correo como desde Gmail sin ningún problema. La idea de poder hacer una derivación o solicitar ayuda a la red de las amigas es simplemente mandar un nombre, teléfono, y nosotras, bueno, les pedimos así como cantidad de semanas para también saber con qué rapidez actuar. Sí, porque claro, mientras pasa la semana 12, ¿cierto? Hay que accionar de una manera mucho más rápida porque va aumentando también un poco la complejidad de los procesos. Pero esos son los contactos, idealmente que puedan hacer derivaciones si tienen la necesidad, como esa es la forma de llegar a las amigas. Al menos acá en Valpo y en las redes sociales de Con las Amigas y en la Casa, que es la red que funciona en Santiago y que es como quien acompaña la coordinación a nivel nacional, siempre aparecen los correos territoriales de todas las redes a nivel nacional, idealmente siempre mandar correo a la red más cercana al territorio que una habita. Bacán, gracias. Marce. Sí, mira, nosotros como redes, como que básicamente tenemos una página de Facebook, que es lo que ocupamos como Colectiva Feminista Fisura, y también como participamos de varias redes acá del interior y también por Valpo, como que quienes saben que estamos en esta también a veces, también, hasta como, oye, te puedo mandar el teléfono y así de rápido nomás, como a través de WhatsApp, teléfono, y tratamos como de hacer como bien poco engorroso en realidad el proceso de contactarse con alguien. Quizás vamos a movernos hacia hacer algunas cosas grupales, hemos hecho espacios de talleres para, no sé, destruir el amor romántico, porque ya no da ni para deconstrucción. Así que, o hemos trabajado también como formas de cuidado a partir de hierbas medicinales, ahí con el apañe de la colectiva de la Nico, de la jardinera, otra compañera con la que estamos en la red. Y de alguna manera también para nosotras es como importante, y en la misma sintonía de lo que dice la Mati, o sea, las instituciones todo el rato se quedan chicas, entonces los saberes están fuera, y además que si hay quienes saben de sobrevivencia, de cómo vérselas con la vida, somos las mujeres y las disidencias, entonces yo también hago como un poco como esa invitación a que hoy no tenéis que estudiar psicología para acompañar en un proceso de violencia, al contrario, yo creo que las disciplinas a veces uno las estudia y las estudia para después destruirlas, porque todas esas nociones de trauma, a propósito de lo que mencionó la Patti, o sea, ¿cuánta gente hay traumada porque se inventó esa noción de trauma? Sí, entonces, desde ese lugar estamos como absolutamente en la lógica de cuestionar todo aquello que huela a patriarcado, venga en el formato que venga, incluidas nuestras propias disciplinas profesionales de las que somos parte. Eso. Gracias. Valeria, ¿querías decir algo? Sí. En nombre del doctorado de estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, quiero felicitar a la Corte 2019, a la Comisión de Extensión, por la generación y la reformulación del espacio Transversiones, la canasta en llamas, a Patricia Artés, a Yesenia Alegre por el apoyo en esta sesión, hablar de lo necesario que es que la academia se abra y se conecte hace mucho tiempo con lo social y con sus organizaciones, con lo feminista, lo trans, lo barrial, lo carcelario, los bordes, la calle. Gracias a la participación hoy día de la colectiva Fisuras, Haces Chile, gracias con las amigas y en la casa por su quehacer, por todo lo compartido hoy.
Personalmente he derivado antes y durante esta pandemia a amistades, con las amigas y en la casa, he sabido de la falta de medicamentos y de insumos. Gracias, Mati, por recordar que el aborto es ancestral, que así como parimos, abortamos. Una de las grandes vergüenzas de ser chilena es la condición ilegal de esta práctica. Reafirmar entonces el llamado a nuestros derechos reproductivos, a la dignidad que merecemos, todas nosotras. Gracias. Eso. Gracias. Connie, no sé si tú... Sí, antes de cerrar queríamos invitar a Marcela. Nos iba a compartir una actividad de este fin de semana, una obra de teatro que justamente se asocia a cuestiones de violencia. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Bien, ¿y tú? Bien, también. Aquí veniendo a promocionar el estreno de nuestra obra. Sí, po. Dale nomás. ¿Sí? Bueno, Sí. agradecer a Alejandro Varas también, que él dio el pase para que se pueda generar esta instancia, así que muy agradecida. Saludar a todas las personas que se encuentran ahí en el panel y también a las personas que están conectadas. Mi nombre es Marcela Cortés, parte de Cuchistesia de Palo, que es una mezcla de colectivas de teatro de las personas oprimidas, que nos hemos reunido para trabajar una obra de teatro foro en las condiciones pandémicas que nos encontramos hoy día. Esta obra de teatro foro, no sé si ustedes conocen lo que es el teatro de las personas oprimidas y particularmente el teatro foro. El teatro de las personas oprimidas nace en los años 70 de la mano del dramaturgo y actor Augusto Boal, quien sistematizó técnicas de teatro latinoamericano para poder trabajar opresiones de la vida real, politizándolas en la comunidad y buscando alternativas y soluciones para los conflictos territoriales y sociales de comunidades específicas. Hay diferentes técnicas del teatro de las personas oprimidas, está el teatro invisible, el teatro foro, el Magdalenas, que es más de género, llevado por mujeres. Hay aproximadamente 6 técnicas del árbol del teatro de las personas oprimidas. En este caso trabajamos teatro foro, donde se presenta una situación de opresión y luego se abre un foro donde las personas, en términos clásicos, los espectadores y espectatrices, que son quienes es como el público, pero tienen la posibilidad de pasar a improvisar, cambiando los roles de los personajes que están dentro de la situación de opresión de la obra, de la pieza de teatro foro, y pueden revertir las situaciones buscando estrategias con personas aliadas que puedan revertir la situación de opresión, encontrando un abanico de soluciones para solucionar una problemática en específico. En este caso, esta obra llamada Villa Zoom es una opresión que sucede en el contexto actual. Entonces, la opresión real se dio, que son unas compañeras de la región metropolitana. La opresión se da en una asamblea territorial a través de Zoom, porque fue durante estos meses. Entonces, tomando esa opresión, la convertimos en una pieza de teatro foro, y vamos a hacer un experimento, en este caso que estamos en pandemia y cuarentena y no podemos reunirnos y estrenar en vivo. Así que vamos a hacer la pieza de teatro foro a través de Zoom, dando la posibilidad de ingresar a esta asamblea virtual a las personas que sean invitadas a presenciar la pieza. La pieza trata, se llama Asamblea Territorial Vegana, Antiespecista, Antipatriarcal, Antirracista, todos los anti, Villa Zoom, el peor virus, ¿ya? Y trata sobre una opresión de género y enfocada también en cómo encontramos soluciones en las organizaciones sociales y territoriales para trabajar estas temáticas
cómo se hace, digamos, cuando hay un compañero o una compañera que sufre violencia y que también uno que la ejerce, cómo damos el espacio también a la reflexión de cómo se trabaja esa problemática. Entonces, presenta esa situación para poder resolver en conjunto cómo hacer temas tan urgentes y candentes como son estos hoy día en la sociedad, y sobre todo que se dan. El patriarcado entendemos que está presente en todos los espacios, en las organizaciones sociales, territoriales, juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, partidos políticos, por supuesto. Entonces, son cosas que como debemos cambiar la manera en la que nos relacionamos diariamente con nuestras compañeras y compañeros. Si no cambiamos eso, no cambiamos en lo micro, las prácticas que tenemos y que tienen nuestros compañeros, no vamos a cambiar lo macro. Entonces, entendiendo eso, es muy importante poder trabajar en conjunto estas problemáticas, buscando alternativas y con ejercicios participativos como son estos del Teatro de las Personas Oprimidas. Así que se va a transmitir además por la fanpage de Carteleras en Resistencia, que fanpage Cartelera en Resistencia, lo pueden buscar por Facebook. Se va a estar transmitiendo en vivo también para quienes quieran verlo, y pueden también estar haciendo consultas y sugiriendo ideas para esta asamblea que se va a desarrollar el sábado, perdón, este sábado a las 7 de la tarde. Así que todas y todos invitados por la fanpage de Cartelera en Resistencia a participar de la Asamblea Territorial de Villa Zoom y buscar alternativas a la opresión de género que se vive en esta asamblea, que es muy cotidiana, y las posibilidades. Están los personajes clásicos ahí, pues está como, hay un compañero que es el caballero típico como que se quedó pegado en los años 80, hay no sé, personas que son más, la señora clásica también que trabaja en la olla común. Entonces como que hay arquetipos también que tienen discursos que son también relativamente convencionales, y cómo trabajamos también hacia esos compañeros que tienen esos discursos. Entonces está súper interesante el ejercicio. Vamos a compartir por la red de Cartelera en Resistencia la transmisión en vivo, y también desde ahí la invitación. Hay un video promocional que también se los podemos hacer llegar para que puedan asistir a esta función. Genial, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí vamos a estar viéndoles. Agradecerles de nuevo por todo lo que compartimos hoy, a todas las personas que estuvimos aquí, a las personas que también hicieron posible este espacio, de parte del doctorado, de la Comisión de Extensión, y eso, reiterar la generosidad por el trabajo que han seguido haciendo todo este tiempo, que van a seguir haciendo, pero también el poder ponerlo acá. Puedo hablar por mí, en realidad, también creo yo por varios que estamos acá, de agradecerles de verdad todo lo que nos compartieron hoy. Eso, además, bueno, aprovechando también que estamos aquí, recordarles que los conversatorios anteriores se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Este en particular va a quedar en la página de Facebook, que les mencioné al principio, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. En el canal de YouTube están distintos seminarios que se han hecho en el marco de este ciclo, sobre la actualidad del surrealismo, las metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus, imagen, goce, representaciones sobre el dispositivo escópico, y también la primera versión de La canasta en llamas, y también del ciclo de performance artísticas disidentes de cuerpos en contagio. Todo eso forma parte, ¿cierto?, de Transversiones. Eso, dejarles finalmente invitadas a las próximas sesiones de Transversiones. La siguiente va a ser en 2 semanas más, el miércoles 14 de octubre a las 7, donde van a estar las artistas Zaida González y Rocío Ormazábal. Eso, muchas gracias de verdad de nuevo, fue muy bacán conocerles, ojalá nos podamos encontrar en persona, cuerpo a cuerpo, pronto. Gracias, compañeras, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación.
Bacán. Gracias por acceder. Bravo, gracias. Chao, que estén bien. Chao. 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 Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, estuvo Vale, bonito. tenés que dejar de transmitir. Ay, ahí cortaste, ya, yo creo Estáis grabando todavía. que... Después se edita. Ya paré, no sé. Ale, no sé, ¿queréis mostrar el video? Como que, como dijo, se lo vamos a compartir después, ¿era para ahora? Ah, ya, bacán. No, está bien. Yo, la verdad es que decidí Poner unilateralmente dejar no de mostrarlo. Ah, ya. No quería romper el ánimo en el que estaba la Vale, conversa. todavía Creo que estáis fue mejor grabando. así. No. Acá dice que estáis grabando. Dale. Sí, acá también. El Zoom. Sí.